¿Sí o no? Sí, 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 estamos grabando. Ah, bueno, muy bien. Entonces, uno de los relatos que les voy a contar tienen que ver con narraciones que vinculan el ambiente con la salud, que es una perspectiva que yo investigo. Entonces, este primer relato tiene que ver con que las acciones o las actividades humanas a lo largo de la historia determinaron y determinan la salud de las poblaciones. Y entonces vamos a trabajar con dos casos. Uno que tiene que ver con el abandono del el sistema nómade de vida y cómo eso condicionó el origen de las infecciones, de las enfermedades infecciosas humanas. Y el otro relato tiene que ver con en qué medida los conflictos bélicos determinan o impactan en la salud. En este caso, esa foto que está allí es de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, que coincide temporalmente con la anterior pandemia, esta que estamos atravesando, que fue la gripe española, o la mal llamada gripe española, o la gripe de 1918. Nosotros no ese es el trabajo, el caso que vamos a ver después, pero sí se lo quería nombrar como otro caso paradigmático de enfermedades infecciosas respiratorias. Entonces, centrándonos en esta primer mirada que tiene que ver con cómo el cambio de vida determinó el origen de las enfermedades infecciosas, es necesario pensar que nuestros antecesores eran cazadores-recolectores. Y entonces en algún momento este modo de vida que tenía que ver con ir atrás de las manadas de diferentes animales y eventualmente ir juntando alguna cosa que encontrar en el camino, huevos o miel o lo que fuera, en algún momento este modo de vida hizo que se modificara y se decidieran por la producción de alimentos. Y una cosa y la otra, en principio, resultaban incompatibles como modo de vida. Entonces, la otra pregunta es ¿por qué lo hicieron en esta fecha aproximada, que es la que indican los paleontólogos, y por qué en el creciente fértil, lo que también se llama la media luna fértil, que tienen ahí la ubicación. Si la vida de los cazadores-recolectores no hubiera supuesto el sobresalto permanente de buscar carne, inclusive conformarse con ser carroñeros, pero en definitiva depender de las grandes presas, si eso no hubiera sido tan dificultoso como a veces un día entero que se invertía en la búsqueda, en tratar de cazar un animal que finalmente se esquivaba, probablemente ese modo de vida se hubiera sostenido. Pero de la mano de esas dificultades estaba también lo que supone la vida a la intemperie, excepto alguna cueva que se podía encontrar, por ahí había que hacer noche en cualquier lado. Y entonces este cambio de dinámica de cazar y recolectar, lo que muestran las evidencias encontradas en fósiles es que no fue una forma radical, no fue que de un minuto para el otro un grupo de hombres se decidió a eso. La verdad que lo que se dio es una existencia combinada de las dos, muy similar a lo que sucede hoy en Nueva Guinea. Nueva Guinea se considera como una suerte de laboratorio antropológico porque muchas de sus poblaciones se mantienen en un tipo de cultura bastante primitiva, digamos. Entonces lo que se sabe es que estos primeros ensayistas de la producción de alimentos desmalezaban algunas zonas, quitaban de las plantas que competían con las que ellos querían. También habían aprendido que, por supuesto dominaban el fuego a esta altura, habían aprendido que si quemaban eso, las semillas rebrotaban. A veces se iban un tiempo, plantaban ñames, los ñames son como si fueran unos boñatos, digamos, y se habían identificado que si plantaban pedazos, eso con el tiempo volvía a dar plantas, etc. Pero esta decisión de dejar de lado la práctica cinegética no fue una elección absolutamente consciente, dice Diamond, porque lo que pasaba es que no había de quién copiarse, no había de quién aprender cómo ser agricultor. Entonces un poco fue el azar, perdón, un poco fue el azar y un poco fue probablemente, como vamos a ver, la disminución de la carne. Entonces,
la producción de alimentos derivó de estos grupos que tenían una tarea mixta, pero en algún momento se generó una suerte de esperanza o de confianza en que los cultivos, que valía la pena apostar por los cultivos, y abandonar la caza y la recolección. Entonces, más o menos hace unos 10.000 años, definitivamente los pueblos se convirtieron en productores de alimentos. La pregunta es, ¿qué fue lo que determinó ese cambio tan dramático de dejar de cazar, que era algo que se tenía más o menos dominado? Y lo que se supone es que hubo 5 factores contribuyentes. El primero es algo que les anticipé, que es que disminuye la carne, por 2 eventos. Uno fue la extinción de los grandes mamíferos, siempre, como el mamut, y en otro caso fue la desaparición. En el caso del moa, que era esta ave grandota, y tienen la relación, se extinguió, pero en otro caso se produjo una merma considerable que supuso un impacto en la supervivencia de los animales, que fue la foca de Nueva Zelanda, que es esa que tienen ahí, que está en un número muy reducido. Entonces eso inclinó la balanza hacia la producción, apostar a la producción de alimentos. Por otro lado, también la disposición de algunos vegetales, sobre todo estos dos, que son de fácil producción, de fácil cultivo y cosecha. Pero también de la creciente producción y acumulación de una tecnología que fuera susceptible de acomodarse a esta nueva tarea. Y entonces hubo que producir algunos molinos, una suerte de molinos, de morteros que produjeran harina, cestas solo donde se pudiera cosechar o trasladar las semillas, algo que cubriera los pies y evitara dañarse del trabajo en los surcos, y por supuesto herramientas que produjeran surcos con las que se puede desmalezar, etc. Toda esta acumulación de tecnología fue creciendo a la vez que se toma la decisión de dejar la caza. Y entonces en esta producción de alimentos, donde el hombre empieza a confiar, se produce un doble vínculo entre que es cierto que favorece la garantía de la cosecha, que nazcan más bebés y que vivan, pero ese equilibrio dura muy poco, porque conforme las mujeres tienen más hijos, aumenta la población y rápidamente el alimento con esa tecnología tan precaria se muestra insuficiente para cubrir las necesidades. Con lo cual el hombre sufrió varias hambrunas en diferentes ciclos. Y finalmente sucede algo, que es la lucha por el espacio, porque los productores demandan cada vez más terreno y empiezan a expulsar, a arrinconar y a producirse ciertas tensiones y reyertas por el espacio. Los cazadores en algún momento tuvieron que reconvertirse en productores, en agricultores, y en algún momento tuvieron que abandonar definitivamente la caza. Solamente algunos, a los que se llaman los cabezaduras, los tosudos, se mantienen hasta hoy, y son estos que se llaman los icún, bosquimanos, o también pigmeos, o poisán, otros les llaman joisán, que son grupos étnicos que viven en regiones, es la región verde, donde nada más que la caza puede desarrollarse. Entonces allí no se generó disputa posible. Y a excepción de este caso tan minoritario, todas las etnias fueron convirtiéndose a la producción de alimentos. Ahora en este nuevo escenario, donde está la confianza en los cultivos y la siembra, etcétera, va a suceder algo que es absolutamente inevitable, que es la domesticación de ganado y también la domesticación del perro, que va a servir de animal de compañía, va a servir para darles calor en las noches frías, en estas casas precarias que van a construir, van a ordeñar leche, van a aprender a producir algunos alimentos fermentados, etc. Y eso inevitablemente trajo lo que se llama la maldición de los gérmenes, porque lo que sucede es que mientras los que van, los nómades que van dejando atrás no solo sus propios desechos, sino solo tienen contacto ocasionalmente con algún animal, en la vereda contraria los sedentarios tienen
mayor contacto, porque se empiezan a formar estas pequeñas aldeas, estas pequeñas construcciones urbanas, que empiezan a tener contacto entre personas, y además empiezan a tener contacto con los animales, con los cuales establecen contactos muy, muy estrechos. Y entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se podía haber evitado? Y con esta estructura de producción de alimentos no se podía haber evitado nada, porque los animales rápidamente sirven de animales de carga que colaboran con la agricultura, etc. Y entonces lo que va a venir a mostrar la biología molecular es que las enfermedades humanas tienen un correlato muy estrecho con muchas enfermedades que son exclusivas o son inicialmente huéspedes en animales. Lo que vemos acá es necesariamente un caso en el cual el modo de apropiación de los recursos naturales genera la salud de las poblaciones. Y estas enfermedades infecciosas son muchas de ellas, salvo unas pocas, las mismas que están rotando en las diferentes latitudes. Entonces, presentado este primer relato, les decía que hay toda una corriente de didactas que plantean que las narrativas, por razones muy poco claras, abandonan muy tempranamente la escuela. Entonces, así como en jardín y en los primeros muy pequeños, muy primeros años de primaria, los relatos circulan, los relatos de calidad dejan la escuela. Hay algunas hipótesis muy poco claras, algunas tienen que ver con la idea de que la presentación de relatos de alguna manera infantiliza la enseñanza, ¿no? Como una asociación casi inconsciente a lo que se trabaja en los grados muy inferiores. Inferiores digo de edad, ¿no? Claramente. Entonces, lo que propone toda esta corriente es traerlas y anclarlas inclusive en las aulas de enseñanza superior, porque impactan muy, muy, muy positivamente en el aprendizaje, en la retención de contenidos. Y porque muy particularmente en todas aquellas disciplinas que tienen complejidades que tienen que ver con la integración de diferentes áreas de conocimiento, como recién les acabo de mostrar este relato, o que tienen enfoques históricos, como es el caso de la salud, en esas situaciones plantea Brunner, que lo habrán leído en Didáctica General, en su último libro, justamente esto, ¿no? Que son particularmente importantes como vehículo de conocimiento en esas disciplinas. Y entonces, ¿cuáles son esas características? Bueno, hay algo que se llama el efecto narrativo producido en el receptor, que tiene que ver con que el formato del relato facilita, mucho más que un texto expositivo, la comprensión. Y entre otras cosas porque tiene toda una serie de lo que se llaman las figuras retóricas. Recuerden que la semana pasada habíamos trabajado respecto de la perspectiva retórica, que es todo ese conjunto de elementos como las metáforas, las metonimias, las sinécdoques, que es como cuando uno dice se compraba una cabeza de ganado y uno sabe que la cabeza y lo que viene atrás también. O cuando uno dice, ay, fue en la fiesta y no había un alma. Bueno, ni el alma ni el cuerpo. Pero esas formas de referirse a la parte por el todo son todas figuras que colaboran con la comprensión. Voy a tomar algo antes de morir. Bien. Y luego, lo que hacen las narrativas o los relatos es mejorar el interés, ¿no? Nosotros solemos quejarnos de que nuestros estudiantes rápidamente se dispersan, y muchas veces es porque el texto es tan expositivo que no tiene ninguna de estas figuras retóricas que hacen que se mantenga o se sostenga la atención. Y además porque el formato del relato, en tanto secuenciado en el tiempo, mejora la memorabilidad, ¿no? La posibilidad de retener datos que podrían quedar después dispuestos, o disponibles, mejor dicho, para realizar alguna tarea. Por otra parte, las narrativas son esto, ¿no? Son sucesos que van aconteciendo en el tiempo, y mientras tanto en la cabeza uno va recreando o va acompasando lo que se va presentando en el relato.
Y esa idea de lo inherentemente secuencial es mucho más fácilmente comprensible porque se ve esa relación en el tiempo de que un evento es consecuencia del otro, y eso es lo que favorece la memorabilidad. Y por otra parte, como les decía, en la misma línea de lo que plantea Brunner, Selma Wasserman, que la habrán leído por ahí también en Didáctica General, lo que dice es que las narrativas tienen una estructura que es interdisciplinar. Valga la aclaración que no interdisciplinar en los términos de que la física y la biología constituyen el área del conocimiento de la biofísica, sino que lo que va a decir Wasserman es que los relatos necesariamente tienen elementos psicológicos, económicos, biológicos, históricos, piensen un poco en el relato que les acabo de hacer, y justamente esta variedad de elementos es lo que le da este carácter como integrado interdisciplinar. Y luego va a decir Jackson que los relatos tienen dos estatus. Un estatus epistemológico, que es bueno, el saber que yo quiero transmitir. En este caso quise transmitir la relación que hay entre el ambiente y la salud, la emergencia de enfermedades. Pero también hay un estatus moral en el sentido de que los relatos tienen una función transformadora. Hay algo ahí que se quiere transmitir, así como en la fábula o el cuento de los tres chanchitos hay algo ahí del tesón y de la dedicación y de cómo se paga el ser vago, poco entregado al trabajo. Bueno, en este mismo sentido, la selección de los contenidos que se dan en las clases de ciencias se supone que también tienen algo moral y ético que uno quiere transmitir. Ahora yo dije que íbamos a trabajar con dos puntos de vista, uno que tiene que ver con el didáctico pedagógico y luego otro que es el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista pedagógico uno piensa en un nivel más arriba que el aula concreta, que sería el currículum escolar. Y el currículum escolar es en general muy parcelado, muy compartimentalizado, con una rara pero persistente sobrevaloración o énfasis en los detalles del contenido, en el sentido de, bueno, cuántas enzimas hay en el tubo digestivo, cuántos tipos de palancas, cuántos metros mide el intestino, esto, ¿no? Los datos y los detalles. Y un poco lo que hace eso es que, en una metáfora que usan Miller y Osborne, que es bien interesante, lo que dicen estos tipos que hicieron el currículum del Reino Unido, es que lo que le pasa a los estudiantes es que estos detalles harían la suerte de una suerte, valga la redundancia, de ladrillos, con los cuales no pueden construir nada, porque luego la integración de todos esos datos inconexos, que sería en la metáfora de los ladrillos construir un edificio, queda a cargo del que menos sabe, ¿no? Entonces por eso nosotros vemos a nuestros estudiantes que tienen un contenido por un lado, otro por el otro, y que difícilmente pueden hacer una vinculación. Y como ya sabemos, la comprensión siempre se facilita cuando hay posibilidad de conectar una idea con la otra, y no cuando queda por un lado el concepto de base, por otro lado el de ácido, y la sal, bueno, no sé, será otra cosa. No sé. Bien, y entonces la propuesta es estos relatos como para presentar estos contenidos científicos escolares, como les definía la clase pasada, de una forma integrada. Básicamente porque hay algo que va a plantear Claesenes, Stephen Claesenes forma parte de un grupo de investigadores en didáctica alemán, que lo que dicen es que las narrativas, un poco el modo en que lo va a plantear Wasserman, proveen esto, nos ofrecen el contexto humano, histórico, afectivo, ambiental, biológico, geográfico, y todo ese contexto presentado al servicio de mostrar un caso complejo, es lo que colabora con la comprensión de ese conjunto. Y si queremos desmarcarnos de esta idea que está en el primer enunciado de los detalles de contenidos inconexos, bueno, aquello que tenga que ver con la integración supone una mirada de conjunto que las disciplinas, en tanto la biología nada tiene para decirse con la química, no contribuyen. Ahora, pensando el punto de vista psicológico, que era el otro abordaje que les sugería, lo que voy a tratar de mostrarles es un poco qué pasa en la cabeza de aquel que escucha un relato.
Y entonces, en este sentido, Michael Gazzaniga lo que dice es, o lo que propuso, es que hay un módulo, una suerte de agrupación neuronal en el hemisferio izquierdo que le llama el intérprete. Y lo que dice es que esa zona del hemisferio cerebral lo que hace es evaluar todo el tiempo el cuerpo, la mente, el mundo donde se inserta ese sujeto, para interpretarlo, para hacer inferencias, para tratar de comprender, y que organiza todos esos estímulos que llegan en un formato narrativo. Y entonces lo que va a venir a decir él es que para organizar una idea, si es necesario, va a mentir. Quiere decir, va a armar una trama donde la propia experiencia humana, organizada en formato narrativo, va a tener hilos de esa trama, algunos que siquiera existieron. ¿Por qué? Porque para darle una organización coherente, si necesita algún dato, va a mentir. Esto no significa que seamos como mentirosos sin remedio. Lo que significa es que nuestra propia experiencia personal necesita una organización de ideas, y que si la vivencia real, ningún estímulo fue captado adecuadamente por algún sentido, bueno, el módulo lo va a acomodar agregando algo. Y eso es lo que explica muchos eventos, donde uno por ahí dice, uy, sí, yo me acuerdo de cómo era la casa del abuelo, y por ahí dicen, no, mirá, la casa la habíamos vendido antes de que nacieras. Y uno dice, entonces, ¿cómo es? Bueno, porque en la narrativa personal alguien contó algo, uno vio una foto, algún relato, y bueno, y eso se agregó, yo estuve ahí. En ese sentido, estos dos investigadores son Toby y Leda Cosmides, que son quienes de alguna manera fundan toda la corriente de la psicología evolutiva, plantean y hacen mención explícita a Gazzaniga. Fíjense lo que dicen, lo pueden leer solos, y ahora retomamos. ¿Estamos? Bueno. La pregunta es si nosotros somos conscientes de que hay parte de esa narrativa personal, de esa trama que inventamos. Y la verdad es que el problema de esto que se llama, o que llamaron estos investigadores la falsa memoria, es que uno no puede identificar qué parte es la verdadera y cuál es la parte que uno agregó, porque forma una trama sólida, el relato es coherente. Entonces, desenhebrar, destejer eso para ver cuál de los hilos de la trama fue agregado es realmente muy complejo. Y entonces uno arma esto que llaman ellos el yo ficticio, en el sentido de que mi propia narrativa personal tiene algunos elementos reales y otros que no. Y fíjense cómo desde la literatura, y Hertz, premio Nobel, les puso un relato de una parte del libro Infancia, fíjense cómo cuenta muy concretamente una parte inventada de un muchacho que mira por la ventana. Fíjense que hay, habrán escuchado más de una vez casos, y hay muchas investigaciones donde varias personas asisten a un mismo evento y cada uno cuenta algo diferente en función de lo que fue necesario para él inventar, para armar la trama del evento. Bien, entonces lo que plantean algunos investigadores es que hay toda una serie de procesos cognitivos que se desencadenan en la cabeza cuando uno escucha un relato.
Y se hace un correlato entre la estructura narrativa, que es, bueno, uno sabía algo, luego de eso viene el aporte de la narrativa, que es el evento nuevo que es aportado, no es un relato sobre conté antes, o un relato sobre la peste negra o lo que fuera, y entonces luego está el final de la narrativa. Esto es la estructura típica del género discursivo, del texto narrativo. Eventos secuenciados en el tiempo donde hay causas que motivan un estado final, ¿no? Alguien vino, le pegó un martillazo y entonces el otro le salió un chichón. Esa estructura inherentemente secuencial tiene para algunos un correlato, una analogía con los procesos de cambio conceptual. Este proceso donde unas ideas sustituyen a otras, preferentemente más interesantes, más potentes. Y entonces lo que plantean en esta analogía es que hay un estado original en el pasado, que quiere decir, bueno, es lo que yo sabía sobre enfermedades. Y luego hay un evento presente, que es el relato que me están haciendo, que empieza a aportar nueva información a esto que yo sabía. Y luego esto causa una suerte de desequilibrio entre lo que yo sabía y esto nuevo que me aporta la narrativa. Y ese desequilibrio, esa suerte de incomodidad entre lo que yo sabía y los interrogantes que me produce la narrativa, es lo que da lugar a la explicación. Ahí es donde tiene sentido el relato, la explicación docente, y eso generaría lo que se llama un estado final, entre comillas, por supuesto, de la mente, que es, bueno, es cómo se reconstituyó, cómo se rearmó, se reorganizó lo que yo sabía en función de lo que aporta el relato. Entonces, justamente por esto es que se enfatiza en función de todas estas investigaciones que la aplicación, la inserción, la invitación a estudiar diferentes temáticas escolares con los relatos favorece el aprendizaje. Pero como cualquier intervención didáctica, no se puede contar una narrativa y dejarla ahí. Se necesita una mediación. Y esto tiene que ver con identificar primero qué sabe el receptor, un poco parecido a lo que hablamos la semana pasada cuando hablamos de argumentación, porque claramente cada narrativa será comprendida o no en función de los saberes del receptor, y entonces no hay narrativas universales, serán en tal caso de contenido universal pero de adaptación particular. Y entonces hay que hacer una mediación entre aquello que era sabido y el contenido nuevo de la narrativa, como les acabo de mostrar en ese esquema, y entonces deberé generar estrategias antes de la narrativa para generar como el terreno, activar concepciones alternativas, otros saberes, etcétera, para dejar como el terreno armado para anclar ahí la narrativa. Luego uno podría interrumpir el relato para decir qué creen que va a pasar, ¿no? Qué otra idea se les ocurre, etcétera. Y después también uno podría hacer una actividad al final. Esta mediación antes, durante y después es lo que garantiza de alguna manera que la narrativa haga de verdad vínculo con lo que ya sabían los estudiantes y con aquellos saberes nuevos, aplicación a una nueva situación, etc. Entonces, la última pregunta que uno puede hacerse es si es lo mismo contarle a alguien una narrativa o leerla o darle una fotocopia. Bueno, lo que muestran las investigaciones es que los procesos que se generan cuando un estudiante o cualquier sujeto tiene que leer y cuando un estudiante simplemente se entrega a escuchar un relato son totalmente diferentes. Y la energía que hay que poner en juego para seguir la lectura, para ordenar esas ideas, etcétera, son de mayor demanda que cuando uno simplemente se deja llevar. Entonces, la verdad es que no es lo mismo. Escuchar una historia permite que uno vaya mentalmente haciendo un orden de esa secuencia, estableciendo relaciones, etcétera, una imagen mental, una suerte de fotografía o de película de lo que está escuchando, mucho más que si uno lo está leyendo, porque hay parte de esa energía que está puesta en seguir la lectura. Y en el fondo, esa energía que queda disponible podría ser utilizada por el receptor para hacerse preguntas a él o a quien la está contando, etc. Entonces, les dije que iba a presentar esto, y en el plan de
de exposición que daba otro relato en el mismo eje, que es la gran temática de cómo las intervenciones humanas impactan en la salud de las poblaciones. Una era el abandono del sedentarismo y cómo eso generó las enfermedades infecciosas, y la otra son los conflictos bélicos. Les había presentado la guerra del 18, pero en realidad ahora lo que voy a contarles es un relato acerca de la fiebre amarilla en Argentina. Esta placa recuerda justamente a todos aquellos que cayeron colaborando con las víctimas en el cementerio de la Chacarita. Cuando entran a la izquierda está esta enorme placa, y este evento coincide temporalmente con la finalización de la guerra de la Triple Alianza. Lo que tienen ahí es un cuadro de Cándido López. El Museo Nacional de Bellas Artes tiene toda la obra completa de Cándido López, y es la parte de entrada libre, así que pueden ir a verlo. La verdad que en otro momento con más tiempo les cuento la historia de Cándido López, pero retrata aquello que había dibujado, había sido soldado de la guerra con Carbonilla, y luego ya de vuelta en Buenos Aires pinta estos cuadros. Bien, la guerra de la Triple Alianza, esta guerra absolutamente injusta que 3 países emprenden contra Paraguay. Paraguay nunca se recuperó de esta guerra, porque como todo perdedor le encajaron las costas por haber perdido, y una vez que se termina la guerra y Paraguay se rinde incondicionalmente, va a haber 2 focos, uno en Corrientes y otro en Buenos Aires, ya en territorio argentino. Entonces, la guerra del Paraguay es la primera guerra fotografiada de nuestro país, y estos soldados vuelven de la zona de conflicto a sus provincias. Fue una lucha cruenta y fue en su mayor parte situada en el escenario de la selva. Estos soldados vuelven particularmente debilitados, y van quedando en las provincias conforme van avanzando. El primer foco se va a dar de fiebre amarilla en Corrientes, sobre todo en la zona de la capital, y luego, al poco tiempo, la epidemia se desata en pleno Buenos Aires, porque son los soldados porteños que llegan a la casa. Los muertos muy rápidamente se cuentan por millares, tanto es así que va a ser necesario construir el cementerio del oeste, lo que hoy es la Chacarita, y va a ser necesario desviar las vías de la Porteña, lo que se llamaba el ferrocarril del oeste, para llevar los cadáveres que finalmente fueron saturados el cementerio rápidamente a fosas comunes. Ahora la pregunta es cómo fue que emergió la enfermedad, qué es lo que causó la epidemia, no tanto en Corrientes, sino como en Buenos Aires. Y la pregunta podía responderse por un castigo divino, o porque tenía algo que ver los mosquitos que andaban por Buenos Aires, o había más de una causa. Bueno, en ese momento, Carlos Finlain, que era un médico cubano que había trabajado en la construcción del Canal de Panamá y había sido convocado justamente por la empresa Lesseps para ver qué pasaba con los soldados que se morían por fiebre, por paludismo, fiebre amarilla. Bueno, lo convocan para eso, no preocupados por la muerte de los operarios, sino porque la empresa francesa que estaba subvencionando los trabajos los amenazaba con retirarse si seguían extendiéndose en el tiempo. Entonces, Finlain lo que plantea es algo que hoy parece una verdad de perogrullo, pero es que en los ambientes naturales los mosquitos ponen sus larvas en ciertos cuerpos de agua, y que esos mosquitos, una vez adultos, obtenían la sangre de los monos. Y en este ciclo, él va a decir, si se interpone un animal que también tiene sangre caliente, por caso el humano, a los mosquitos les será indiferente tomar la sangre de uno u otro. Esto hoy es una obviedad.
y en Argentina con la campaña contra Zika, chikungunya y dengue, esto es una novedad. Pero para ese momento fue una idea reveladora. Entonces, pensando en ese escenario de esta guerra cruenta que fue la selva, tenemos que localizar a un mosquito de una especie determinada que está allí, que tiene como huésped al mono carayá, del cual obtienen la sangre. Y el carayá se enferma y se muere de fiebre amarilla. De hecho, los pobladores, cuando escuchan silencio en la selva, saben que el mono carayá tiene ruidos más fuertes, la escala más fuerte de decibeles de la escala zoológica, dicen hay silencio en la selva y saben que esa oleada va a llegar en algún momento a las aldeas. Y eso se llama la fiebre amarilla selvática. Entonces se produce la llegada de estos soldados a Buenos Aires, que pelearon en la selva, y se van a ubicar en estas casas de inquilinato, estas casas que comparten un patio en común donde se desarrollan las actividades, la del zapatero, la del niño que juega, la de las mujeres que hacen sus tareas domésticas, la costura, etc. Y allí, en esta convivencia, se va a culpar, como va a pasar en otros momentos con los judíos, a los inmigrantes, particularmente a los italianos, como ven ahí, que se muestra en el libro de Basterra. Por supuesto, como les decía, como pasó tantas veces, la culpa de la epidemia recae sobre los italianos, a los que culpan de mugrosos, de haber traído la peste en los barcos, etc. Esta figura que resalto va a ser importante, va a ser fundamental para poder explicar parte de esta epidemia. Entonces, lo que hace el hacinamiento en estos conventillos es que se enferma la población muy rápidamente, pero sobre todo los pobres, como siempre, ¿no? Y entonces lo que ven es, asisten a lo que es la fiebre amarilla urbana con estos síntomas, con muertes muy rápidas, con escenas espantosas, como el vómito negro, caras amarillas por el daño hepático, etc. Y es una enfermedad que sorprende por la letalidad. Y entonces en algún momento, conforme el invierno o el otoño empieza a hacer su aparición, la epidemia empieza a ceder. Y entonces después del pico de muertes, ahí a principios de abril, bajan, como les digo, la cantidad de muertos. Y en principio vinculado con que los mosquitos disminuyan su población, naturalmente por el frío. Pero a finales de abril, principio de mayo, en realidad hay un pico de muertes enorme. Y absolutamente inexplicable en función de el ciclo de vida de los mosquitos y la temperatura. Les dije que esta era una imagen que íbamos a retomar, y fíjense que lo que está haciendo esta señora que tiene a su ñañita agarrada de la mano es cocinando en un brasero. Mientras la temperatura lo permite, todas las actividades del conventillo se van a desarrollar en este gran patio central, que de hecho se llama conventillo porque en tanto espacio de disputa va a generar reyertas y peleas. Pero conforme el frío avanza, la vida que se desarrollaba en esos patios se traslada a las habitaciones. Y en las habitaciones se empieza a cocinar. El brasero tiene un rol fundamental porque va a calentar las habitaciones y va a permitir la supervivencia de la Aedes. Entonces eso explica que en una temperatura baja, la entrada del brasero aumentar la temperatura y los mosquitos sobreviven. La epidemia finalmente deja este número de muertos, relativo alto o bajo, a ser considerado por la cantidad de habitantes finales, totales, y finalmente un invierno, como suele pasar en los ciclos anuales de temperatura, a un verano particularmente tórrido le suelen seguir inviernos fríos, y entonces la población de mosquitos, tanto de adentro de las conventillos como de afuera, termina muriéndose, y entonces el gobierno da por finalizada la epidemia el 2 de junio del 71. Por supuesto, los ricos que pudieron se escaparon a Barrio Norte, se constituyó el Barrio Norte, y en el sur se quedaron los pobres, los que no tenían a dónde irse. Este cuadro retrata una escena de la calle Balcarce, un conventillo de la calle Balcarce al 300, donde dos médicos, José Roque Pérez y Manuel Gregorio Argerich, visitan, alertados por el sereno de esa casa, a Ana Vistriani, una inmigrante italiana.
que muere y que deja a su hijo ahí tratando inútilmente de tomar leche de su pecho. Ambos médicos van a ser uno de los que, a los que se homenajea con la placa que les dije, porque ambos murieron en la lucha contra la fiebre amarilla, pero fíjense que ahí está el brasero. Ahí se ve cómo esta familia pobre inmigrante entró al brasero para calentarse y para cocinar. El cuadro original se llama Episodio de la fiebre amarilla y está en el Museo de Artes Visuales de Montevideo. Cuando Sarmiento se enteró de su existencia, rápidamente quiso comprarlo, pero Uruguay le ganó de mano y lo tiene allí. Entonces, uno de los últimos puntos que les proponía en este recorrido tenía que ver con cerrar de alguna manera estas ideas y pensar que hay modos de presentar los contenidos escolares que clausuran, y no hay nada más para hacer. Cuando uno dice la fotosíntesis es esto, eso no abre a pensar nada más del impacto ambiental que tal proceso tiene, o lo que sí puede abrir a otras cosas, a otras preguntas, a comparar con otras enfermedades, con otros eventos históricos, etcétera. ¿Qué es lo que puede hacer un relato que tiene tantos elementos diferentes? Y entonces, de alguna manera, lo que propone este enfoque es diferenciar entre información, que son datos que están en cualquier, al alcance de cualquiera en Internet, y lo que son verdaderos conocimientos, saberes que permiten entender, pensar, actuar, etc. Las competencias que se pueden adquirir con las actividades posteriores a la implementación de los relatos están en la línea de estos saberes que permiten entender el mundo y no clausurar. Algunas de las fuentes que usé para estos dos relatos que les presenté son los libros de estos dos, hay muchos más, de Jared Diamond, biólogo y antropólogo, uno de cuyos trabajos de campo están en este laboratorio viviente que les conté en Polinesia, y el trabajo de Luis Basterra, El amor y la peste. De ahí saqué algunos de los datos de la fiebre amarilla, de la historia de la fiebre amarilla. Bien, dejo de compartir, escucho dudas, comentarios, y, uy, no sé, yo no miré todo esto. Ay, me alegro, muy bien. ¿Alguna duda? No, estoy en problemas de electricidad, eso no. Bueno, me alegro si les pareció interesante o susceptible de ser aplicado. Nosotros ahí les subimos, por supuesto ahora les vamos a subir el PowerPoint para que lo puedan mirar tranquilos y tranquilas, y también les subimos, no sé si 1 o 2 trabajos, no me acuerdo, sobre pensamiento narrativo, narrativos y enseñanza, pero si acaso a alguno le interesara alguno en particular, o alguno más, me escriben y les paso algunos otros trabajos que hemos presentado, o que hemos publicado algunos otros papers. Y la propuesta para ustedes es, también, no para entregar esta semana, la otra, porque en realidad lo que me interesa es que lo vayan pensando en términos de su planificación, con un poco como les venimos diciendo hace tiempo, y es que en la temática que han decidido trabajar, traten de encontrar alguna historia inventada por ustedes, adaptada de algún lado. Las narrativas se pueden armar, yo me las armo, pero también ustedes podrían buscar en libros, me pueden escribir, les puedo sugerir, y adaptar las narrativas. La idea es que ustedes piensen, bueno, voy a trabajar sobre, no sé, salud, bueno, voy a contar el episodio de Semmelweis que hablamos el otro día. Bueno, se lo voy a relatar, antes voy a hacer tal cosa, después voy a hacer tal cosa y después tal otra. No es el desarrollo de la clase, es contar antes, durante y después, anclado en la planificación que ustedes hagan. La idea es esa. Como se van dando cuenta, lo que pretendemos, el objetivo que seguimos es que todas las líneas de investigación y didáctica que les presentamos puedan ustedes anclarla en una intervención concreta. Bueno, en este caso es una planificación ideal, pero también va a haber una en su momento concreta en la que hagan su práctica, y que entonces vayan enhebrando en esa planificación todas las cosas que vamos viendo. Bueno, ¿dudas, comentarios? Y yo quería consultar Sí, respecto a literatura sobre lo que presentaste de Gazzaniga y este aspecto de completar la narrativa con aspectos que quizás pueden ser mentiras. O sea, ¿hay alguna literatura accesible a
a nuestra formación. Sí, hay un paper clásico que es hemisferios cerebrales y relato, no me acuerdo exactamente, pero lo puedo buscar y se lo subo ya mismo, así lo tienen. Ah, buenísimo. Muchas gracias, muy interesante me resultó. Bueno, me alegro mucho. Ojalá puedan aplicarlo y si se traban con algo, como les digo siempre, se escriben y para buscar textos, orientarlos o lo que fueran, porque la verdad es que por ahí largarse solas y solas es difícil, pero la idea es que no lo dejen pasar porque es difícil. Entonces pregunten, preferimos darles tiempo a que lo hagan, pero pregunten, busquen material o me dicen o lo que necesitan, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muy bien, ahora voy a buscar eso y todo tuyo, Diego. Yo tengo una idea antes, una pregunta, André. Sí, Se me ocurre que no estaría bueno quizás, no sé si ahora, se me ocurre quizás para más adelante, tratar de conformar ese cuento con los chicos, al menos los personajes, que les pongan nombres o demás, como para que, digamos, si estamos haciendo algo más de ciencia ficción, no tomando un caso real, como para que empiecen a tomar cierta empatía con los personajes, si quieran desarrollar más la historia, si bien uno podría darle las tramas y guiarlos, pero que ellos también hagan ese cuento. Y lo que pasa es que relato es interesante siempre y cuando sepan el contenido. Sí, si no, sí. ¿no? La condición es que sepan en qué consiste el formato narrativo, sería enseñar a narrar, ¿no? A construir un texto narrativo. Tendrías que enseñar cómo es el formato narrativo, en qué consiste, yo te puedo dar material si querés, y después la idea sería que ellos tienen que saber el contenido, porque la narrativa pensá que está hecha como vehículo de transmisión. Entonces podría, bueno, para que se lo cuenten a compañeros de otro curso inferior, o para que se lo cuenten en una feria de ciencias a alguien. O que armen una obra de teatro en la clase para explicar diferentes enfermedades, por ejemplo. Pero bueno, ahí tenés ahí pierde, bueno, no había dicho al principio que como que sí, la idea es que ellos escuchen más que tengan, por lo que implicaba el proceso narrativo. Lo que pasa es que lo que está planteando, está muy bien lo que dice Mariana, pero lo que está planteando Agustina viene en otra dirección. Yo lo que digo es cuando vos, docente, te armaste una narrativa o te la prestaron o lo que fuera, te parás y contás un relato, el objetivo es transmitir esos contenidos, esos conocimientos, esos saberes, lo que fuera, y que el estudiante esté tranquilo escuchando lo que está diciendo. Ese es cuando vos ella está diciendo otra cosa, ella dice, ¿no sería interesante enseñarles a narrar? Está bien, pero tiene otra idea. Ahí lo que está puesto en foco es que aprendan el formato narrativo y que puedan armar una narración con algo que ya saben. ¿Entendés? Son dos objetivos diferentes, sería como una aplicación. Ahora que ya aprendiste fotosíntesis, hacer un relato sobre la quema del Amazonas, qué sé yo. ¿Está bien? Claro, pero yo a lo que me refería también es en esta pasividad-actividad, digamos, que va a tener el estudiante al momento de escuchar el relato. Quizás si uno trata, por ejemplo, las diferentes enfermedades, los otros van escuchando, digamos, como que los diferentes grupos que quizás generarían los cuentos o demás, también harían cierta parte, en cierto modo, como de ese profesor que se para y explica la narrativa. Entonces eso supone, está bien, eso supone que cada grupo cree su narrativa. Entonces, claro, sí. 5 grupos y cada grupo y se lo cuenta al otro. Sí, porque además creo que eso tendría bueno el feedback. Claro, que lo que estaría bueno es también tener el feedback de tus compañeros, más allá de que es bastante lúdico y demás. No sé si es posible o capaz se va mucho. Es un laburazo, porque tenés que dar todas esas enfermedades, después tenés que ponerlos a... Nada es imposible, pero bueno, hay que andamiar todo eso y hay que seguirlos. Siempre lo que ustedes van a tener que hacer en su vida profesional es decir, ¿en qué medida hay una relación costo-beneficio? ¿De cuánto tiempo lleva para lo que se va a lograr? Si lleva un montón de tiempo y eso es una actividad potente, adelante, no pasa nada, no vamos a andar mirando el horario. Pero si el laburo que te da genera menos impacto, bueno, la verdad es que no, ¿no? Como cuando estás 3 horas para contar una analogía y es más fácil decir cómo es. Bueno, ya está, decirlo como es, ¿no? Gracias. Pero para pensar, no. Todo tuyo, Diego. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Igual me parece que también para poner un poquito por ahí de separación entre los dos bloques, nos podemos tomar 10 minutitos de intervalo, ¿les parece? ¿Sí? Bien. Son las 8:10, tengo acá, 8:20, nos reencontramos, ¿sí? Y ahí largamos con el segundo bloque que vamos a cambiar un poco de tema.
Perfecto. Ahora te mando el texto que pidió Priscila. Perfecto, sí, y contestando lo que preguntaron recién, hay un solo texto subido por ahora en el aula virtual, así que ahora vamos a subir más. Muy bien, ahí te lo mando. Genial. Pausa de esto, así les queda grabada esta parte. Pensar, como les decía, en el diseño de una secuencia de enseñanza, implica de alguna manera, para nuestro criterio, poder vincular de una manera coherente 3 elementos, al menos a priori, después podríamos agregarle más, pero al menos 3 elementos, que son los objetivos de esa secuencia didáctica, las actividades que en esa secuencia didáctica se van a plantear y la evaluación que se va a hacer de lo que ocurre en esa secuencia didáctica, en la implementación de esa secuencia didáctica. ¿Sí? O sea, vamos a tener que trabajar desde el punto de vista de la coherencia entre objetivos, actividades y evaluación. Y no solo en la coherencia a secas entre esas cosas, sino que un poco la postura que van a ver que se permea en los textos que les vamos a mostrar y en las cosas que les vamos a proponer, tiene que ver con que pensar unas de estas cosas normalmente nos va a ser insumo para pensar las otras, pero ¿cómo decirlo?, en 3D. O sea, no es que yo pienso primero los objetivos y entonces después pienso las actividades y entonces después pienso la evaluación, sino medio como que voy yendo de un lado a otro, porque cuando piense el objetivo, eso por supuesto me va a influir sobre qué tipos de actividades planteo, pero también me va a influir en el tipo de evaluación que voy a pensar, y cuando más o menos tenga claro el tipo de evaluación que estoy esperando hacer, eso probablemente me haga volver al tipo de actividades que estoy haciendo, que estoy diseñando, y bueno, y cuando esté escribiendo las actividades probablemente me dé cuenta que podría cumplir algún objetivo que no había puesto en la primera redacción. Bueno, hay como muchos idas y vueltas, pero fundamentalmente vamos a trabajar con esto de la coherencia entre estos 3 elementos, ¿sí? Entonces, la primera parte de este TP está como orientada, organizada alrededor de la idea de objetivos, ¿sí? Algo de objetivos ustedes ya charlaron con Andrea, se hacen memoria, allá hace como 2 semanas y media, digo, al inicio de la materia, en una de las primeras exposiciones que hubo en la materia, se vinculó, cuando trabajamos con el tema de las finalidades, hubo una vinculación de las finalidades con los objetivos, ¿sí? Y Andrea contó algunas cosas respecto de qué es esto de un objetivo general, qué es esto de un objetivo particular o específico. Bueno, hoy vamos a retomar un poco esa cosa. De alguna manera el TP está organizado alrededor de 3 ejes, sintetizados en 3 preguntas. No sé si lo vieron ya el TP, si no, es un buen momento para que lo vayan abriendo, si lo tienen a mano. Yo voy a ser coherente con lo que les digo y voy a abrir el TP también acá. Que no sé por qué se me cerró, porque lo tenía abierto hace un ratito. Denme un segundo. Pero bueno, lo que les decía es que el TP está pensado alrededor de 3 preguntas, ¿sí? Esas 3 preguntas son algo así como, si las ven en el TP las van a tener bien escritas, pero son algo así como preguntarse: ¿qué es lo que espero que mis alumnos sepan o puedan hacer, sobre todo? ¿Qué es lo que espero que ellos puedan hacer al término de esta secuencia didáctica? ¿Sí? Eso, esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que espero que puedan hacer? La segunda pregunta es: ¿cómo van a saber ellos si lo están haciendo bien? ¿Cómo saben los alumnos si están haciendo bien lo que se espera de ellos? Y, complementariamente con esa, o emparentada con esa, ¿cuándo lo van a saber? Fíjense qué quiero decir con esto. En una concepción más o menos tradicional del aula, hay una serie de actividades en la clase, y el alumno, ¿cuándo se entera si estaba haciendo bien las cosas o no? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Cuándo se entera tradicionalmente el alumno de si estaba haciendo bien las cosas o no? Cuando rinde un examen. Cuando tiene el examen, que típicamente, ¿dónde se ubica el examen clásico? Al final. Al final. O sea que para cuando el pibe se da cuenta que estaba haciendo las cosas mal, ya le decimos: bueno, ok, muy lindo, volvé en marzo. Sí, tarde. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco esto de cómo sabe si lo está haciendo bien, pero sobre todo, cuándo sabe si lo está haciendo bien. ¿Sí? ¿Qué oportunidades le damos para corregir el timón? Y la tercera pregunta, que está obviamente muy relacionada con esta, es: ¿y cuándo sé yo, docente, si mis alumnos lo están haciendo bien? Y de vuelta, o sea, ¿cómo lo sé y cuándo lo sé?
Entonces, estas 3 preguntas nos permiten estructurar este TP que va a, de alguna manera, tocar 3 grandes cosas. ¿Alguien me dijo algo? Perdón. No, pensé que alguien había dicho. Estas 3 preguntas nos permiten entonces tocar como 3 grandes cosas. A la hora de preguntarnos qué es lo que quiero, qué es lo que espero que mis alumnos puedan hacer, eso nos va a interpelar a que pensemos con cierto cuidado qué objetivos tenemos con esa secuencia didáctica. ¿Sí? Cuando nos preguntemos de qué manera estos alumnos van a poder saber si lo están haciendo bien y cuándo lo están haciendo, y cuándo van a saber esas cosas, eso nos va a permitir introducir un poco el marco de la autorregulación y algunas herramientas, ¿sí?, que le podrían permitir al alumno saber si está haciendo más o menos bien las cosas y, sobre todo, saberlo a lo largo del desarrollo de la unidad. ¿Se les ocurre algún ejemplo de algo que haya ocurrido a lo largo de esta materia? Alguna de las herramientas que hayamos visto o de situaciones que hayan ocurrido acá que podrían ser un ejemplo de esto, de algo que le permita a los alumnos ir viendo sobre la marcha si lo están haciendo bien. ¿Alguien se anima? Puede ser cuando entre nosotros mismos hacíamos comentarios respecto a las preguntas que hicimos para la evaluación. Bien, ese es un caso. Sí, sí, está muy bien. ¿Alguna más? ¿Alguna otra cosa que se les ocurra que pueda haber aparecido? Yo tengo como una respuesta en la cabeza y estoy esperando a que alguien me diga, pero puede haber muchas. Puede ser lo de las bases de orientación, no recuerdo bien cómo era el término. Sí, sí, sí. Ese está muy bueno. Esa es una clásica herramienta. Esa de hecho, es la respuesta que tenía en la cabeza. Esa es una de las clásicas herramientas. Y hay muchas otras, pero esa es como una que a nosotros nos gusta particularmente. Pero podrían encontrar otras también que cumplen funciones más o menos de ese orden, ¿sí? Y finalmente, como les decía, la última de las preguntas que tiene que ver con cómo lo sabemos nosotros, eso nos va a permitir meternos un poquitito más en lo que se llama el marco de la regulación. O sea, la autorregulación es la que tiene que ver con cómo lo gestiona el propio alumno, la regulación es la que tiene que ver con cómo lo gestiono yo, docente. ¿Sí? Cómo lo sé, cómo lo administro, cómo lo hago. Entonces, esas son las 3 preguntas que definen el eje de este TP y que definen básicamente las actividades de hoy, del miércoles y del viernes. ¿Sí? Los 3 días están alrededor de estas cosas. Hoy entonces la primera de las consignas les va a proponer trabajar alrededor de los objetivos de su secuencia. El miércoles van a ver que la consigna les propone trabajar alrededor de una base de orientación, de una actividad que involucre el uso de una base de orientación y la confección de una base de orientación. Y el viernes la actividad vuelve a girar alrededor de esto de confeccionar preguntas, decir algo sobre las preguntas que hicieron sus compañeros, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta ahora? Entonces, ahora sí voy a abrirme acá para... Todos encontraron el TP que está en la pestaña de evaluación, ¿sí? El TP número 7. Bueno, una cosa que me parece importante, y acá necesito que me ayuden un poco ustedes, ¿sí? Vamos a hacer el clásico juego de pensarlo un poco entre todos, y es honesto, no es que les estoy haciendo trampa, pensémoslo un poco entre todos en serio. Nosotros les vamos a, si ustedes leen las consignas del primer punto del TP, una de las cosas que les dice es que a nosotros nos interesa que podamos pensar los objetivos de esa secuencia en términos de desempeños. Lo dice así como muy genéricamente, ¿sí? A ver si podemos trazar un poco de vocabulario común. ¿A qué nos estaremos refiriendo al ponerlo así en términos de desempeños? Bueno, les cuento que esa palabra la estoy usando para generarles algún tipo de anclaje sobre lo que ustedes vieron en didáctica general. ¿Se acuerdan cuando trabajaron con EPC, con el marco de la enseñanza para la comprensión? ¿Sí? Que ahí se hablaba de la idea de desempeños de comprensión. ¿Sí? Bien, nadie tiene obligación de acordarse las cosas perfectas, pero ¿se animan a intentar que entre todos a vernos si nos podemos acordar un poco qué era esto de un desempeño de comprensión? ¿Qué será un desempeño? Diego, yo creo, por lo que me acuerdo, darles una actividad, por ejemplo, de laboratorio, donde ellos puedan ejercitar algo y al mismo tiempo aprenderlo como de una forma lógica, digamos, con
entendimiento, no sé si me explico. ¿Puede ser eso? Entiendo lo que decís, pero medio como que a priori, ¿cuál sería ¿por qué le daríamos un nombre específico a eso? ¿No es eso más o menos lo que pretendemos hacer más o menos siempre? Hacer una actividad y que los chicos más o menos aprendan. ¿Cuál sería la característica que define el desempeño? A ver si la precisamos un poco. Era lo que estaba relacionado, me hace mucho esa didáctica, era lo que estaba relacionado a cambiar esto que nosotros poníamos como objetivos, y que en vez de llamarlo el objetivo de por qué dábamos una unidad o de por qué dábamos un determinado tema, lo que estábamos buscando era más saber qué el alumno tenía que poder conseguir con eso, pero no como un objetivo tipo que el alumno aprenda o que el alumno conceptualice un tema tal, que era un poco más a la habilidad que iba a estar relacionada a a la adquisición de ese conocimiento. O sea, está bueno lo que decís, vos lo que estás diciendo es cómo tendría que ser un objetivo que esté empalmado, o sea, que empalme con algún desempeño que uno espera que ocurra. ¿Sí? Bien, o sea, esto no pretende ser una clase de didáctica general, ni pretende ser una clase de enseñanza de EPC, pero solo, porque es un marco como podría haber muchos otros, solo que tomamos ese como referencia, pues el que han trabajado en la otra materia y está bien tener algo de vocabulario en común. Acá lo que está bueno lo que dicen ustedes. Yo les voy a como refrescar un elemento que a nosotros nos parece crucial. ¿Sí? Esta idea de desempeño en términos de algo que el alumno tiene que hacer, ¿no? Esta idea de que la comprensión se demuestra haciendo cosas que la pongan en juego. ¿Sí? Eso es, en el fondo, y dicho con dos palabras, ¿sí? Y con poca precisión teórica, pero es un poco en el fondo lo que está detrás de estas ideas, ¿no? De que la comprensión se demuestra haciendo cosas. ¿Sí? Entonces, esas actividades que ponen a los alumnos a hacer, a producir cosas concretas, a poner en juego haciendo, a eso, en general, son las cosas a las que llamamos desempeños, ¿no? ¿Qué es lo que compartieron acá? Perdón. ¿Ese es el link al documento? Perfecto. ¿Al TP? Sí, porque Mariana decía que no lo encontraba. Ah, perfecto, gracias. Entonces, el desafío que nosotros les vamos a proponer a ustedes es que piensen una primera tanda de objetivos. El TP lo que les propone concretamente es que piensen al menos dos objetivos generales y al menos 3 objetivos específicos para su unidad didáctica, para su secuencia. ¿Sí? En realidad, si miramos el orden en el que están escritos, pero acá ya me voy a saltear, voy a hacer un poco de spoiler, pero si ustedes miran el orden en el que están escritos los temas, lo que les dicen es, primero diseñen los objetivos como se les antoje, después lean un pequeño texto y después vuelvan a leer los objetivos a ver si los podemos cambiar un poquitito para adaptarlos más a esta idea de que estén bien apareados con la posibilidad de generar desempeños. ¿Sí? Acá, si ustedes quieren, podemos obviarnos esa primera parte de escriban el primero que se les ocurra y después cámbienlo, ¿no? En el fondo lo que queremos es que ustedes piensen el tema de los objetivos ya como objetivos pensados, que sean coherentes con la posibilidad de, o como dice el TP, objetivos en términos de desempeño, o sea, objetivos en términos de lo que esperamos que los alumnos puedan hacer. ¿Sí? Y fíjense que acá eso empalma de alguna manera o va a empalmar más adelante con la cuestión de evaluación también, ¿no? Porque cuando estoy diciendo, bueno, cosas que quiero que el alumno pueda hacer, por ejemplo, estoy diciendo cosas que yo pueda ver si las está haciendo. ¿Sí? Entonces ahí va a haber también un link con la cuestión de la evaluación. Para ayudarse un poquitito con esto, nosotros les dejamos en el aula virtual un texto muy cortito, es un recorte de un manual sobre la elaboración de secuencias didácticas en ciencias naturales, ¿sí? Yo recorté las páginas que se encargan, digamos, que presentan el tema de los objetivos, ¿sí? Acá va una advertencia. Como todo manual así escrito de este estilo, en general hay algunas cosas que parecen medio recetario. Dice, bueno, haga tal cosa, escriba esto de esta manera, escriba esto de esta otra manera. A nosotros no nos interesa demasiado ese detalle, ese morbo con la redacción de si tiene que estar en infinitivo y entonces lo otro tiene que ser un verbo en movimiento y tal cosa. No me preocuparía tanto eso, pero más allá de que el manual
tiene como algún aspecto medio de receta, en el fondo hay algunas cosas que se las explica y las presenta con bastante solvencia, con bastante claridad, ¿sí? Entonces, nos pareció piola que le peguen una mirada, porque les puede refrescar un poco la memoria. Van a ver que ahí habla un poco de cuál es un objetivo específico, cuál es un objetivo general, cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿sí? Y esto de pensar los objetivos en términos de cosas que queremos que los alumnos puedan hacer. ¿Mm? Con eso, entonces, ustedes van a tener que diseñar los 5 primeros objetivos de su unidad didáctica, o de su secuencia, ¿sí? 2 generales y 3 específicos. Al menos, si quieren agregar más, no hay ningún problema, ¿sí? Pero al menos eso, al menos tener 2 generales y 3 específicos, ¿sí? También recuerden de no exagerar con la cantidad de objetivos que uno se propone, porque además, si yo me lo propongo como un objetivo, estoy diciendo que voy a hacer algo concreto en mi unidad didáctica para trabajar sobre eso, ¿sí? Y si pongo demasiados objetivos, me estoy comprometiendo a hacer demasiadas cosas y por ahí no me da el tiempo después de hacerlas. Entonces, hay que buscar como un compromiso realista, ¿sí? Entonces, de eso se trata un poco la actividad que les va a quedar de tarea hoy. Léanse esas 3 páginas que tienen ahí sobre objetivos, discutan al interior de su grupo en términos del tema que ustedes quieren trabajar y esos conceptos que están ahí, cuáles serían los objetivos. Si de entrada no se preocupen excesivamente por el tema de que sean asociados a desempeños, probablemente la primera discusión esté más asociada a, bueno, cuáles serán los objetivos de esta planificación, qué es lo que quiero hacer, y una vez que tengan ese primer punteo, ahí sí se ponen más con el detalle de cómo transformarlos para que estén asociados a desempeños, ¿sí? Esto es una forma, no hay una receta para hacer objetivos, ¿eh? Es bastante complicado escribir objetivos que sean razonables, que sean coherentes, que efectivamente sean potentes. Esto, una ciencia en general cuesta, ¿sí? Así que van a sufrirlo un poco. Nosotros tampoco que tenemos grandes recetas, hay como algunos materiales por ahí que brindan algunas ideas. Hay distintos criterios también, no es que todo el mundo opina lo mismo respecto de cómo se hacen estas cosas. Nosotros les mostramos alguno acá. De hecho, esto que les mostramos acá se va a ampliar en la DP2, cuando les vamos a mostrar otro criterio más que uno podría utilizar a la hora de pensar los objetivos, que se complementa de alguna manera con este, que es lo que se llama objetivos competenciales, pero eso lo vamos a trabajar en la DP2. Por ahora ya con esto tenemos suficiente trajín, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo, intentar escribir los objetivos, valga la redundancia, de su secuencia didáctica, y ya ir dándoles esa tonalidad de que estén asociados o que estén escritos en términos de desempeños. El miércoles, lo primero que vamos a hacer en la clase es una puesta en común, en donde vamos a charlar un poco alrededor de estas cosas. Pero, como hay algunos que son más dicharacheros que otros, y a veces no todos participan, lo que les voy a pedir es que antes de la clase del miércoles, vayan adelantándonos en el foro, ¿sí? Vayan creándose algún hilo en el foro de la materia, en donde van poniendo algunos de estos objetivos que están pensando. Y de hecho, si alguno tiene ganas, sería un lindo ejercicio que ustedes vayan leyendo los objetivos que van subiendo sus compañeros y sus compañeras, y hasta si se animan a hacerles algún comentario de por qué tal cosa, por qué tal otra, ¿sí? O esto por ahí si lo pones de tal otra manera quedaría mejor. Eso es, pero no es una actividad obligatoria, pero es una cosa que suma. A ver qué dice acá. Bueno, alguien pregunta el tema de clases, módulos. Miren, yo lo que déjenme que me acuerde, porque el otro día lo había pensado específicamente y no tengo acá la anotación que hice. Déjenme que lo recuerde un poquito. Yo había pensado... A ver, no tenemos un número específico, ustedes pueden pensar una clase más, una clase menos, nos da lo mismo, lo que les haga falta. Lo que queremos, nuestras condiciones es, no planifiquen 10 clases, porque van a estar con una cantidad de laburo terrible, ¿sí? Y no planifiquen una clase y media, porque es como demasiado poco y hay poco lo que se puede hacer. Yo diría que piensen en planificar unas 3, 4 clases. ¿Sí? Entre 3 y 4 creo que es un número bastante razonable. ¿Sí? ¿De qué duración? La que a ustedes les parezca. Pongámosle las clases típicas de 80 minutos, por ejemplo. Entonces podrían pensar en 3, 4 clases de 80 minutos. ¿Sí?
Ahora, si quieren, dicen, no, a mí porque me gustan, no sé, yo por ahí voy a planificar clases de 40 minutos, bueno, entonces planifiquen alguna clase más. O yo, para mí, para que me sirva para la escuela en la que trabajo, me voy a pensar, no sé, una clase de 80 y una clase de 40. Bueno, está todo bien, digamos, pero más o menos en el orden de las 3, 4 clases sería un buen número para planificar. Si necesitan una clase más porque están muy copados con el tema y lo quieren redondear un poquito mejor, no hay ningún problema. Si necesitan 4 clases más, recorten un poco. Están dando demasiados temas para lo que les pedimos ahora. ¿Sí? Espero que eso responda más o menos la pregunta. Entonces, tarea para el miércoles. Redacción de los objetivos, intentar ponerlos en términos de desempeños, leer a modo de ayuda para que les tire algunas ideas, esas 3 o 4 páginas que les seleccioné de ese manual. Y como lectura, ahora sí, ya más formal de tarea, tienen 2 cosas para leer. ¿Sí? Tienen para leer. El primer texto es un texto clásico de Jorge Caselas, del 97, que de alguna manera les va a presentar formalmente este marco que nosotros tomamos, que es el de la regulación y autorregulación de los aprendizajes. ¿Sí? Y hay un segundo texto que es de Andrea, del 18, de 2018, que les va a presentar de vuelta algo que ya trabajaron acá, pero ahí de vuelta lo van a tener escrito y van a poder sacar con más cuidado algunas cosas, que tiene que ver con el uso de las bases de orientación. ¿Sí? Entonces, con la tarea que tienen hoy, la de la redacción de los objetivos, eso nos da la primera actividad del miércoles, que va a ser una puesta en común de esos objetivos, y vamos a intentar entre todos mejorarlos, mejorarles la redacción, ver si efectivamente cumplimos con el objetivo de que estén puestos en términos de desempeños, ¿sí? Ver un poco dónde se nos dificultó la tarea, qué nos estaría faltando, si logramos separar bien y diferenciar bien cuáles eran generales de cuáles eran específicos, ¿sí? Pregúntense a ustedes mismos si logran encontrar dónde estaría la diferencia entre los objetivos generales y los objetivos específicos. Y anótense todas esas preguntas, o sea, todas las cosas que ustedes vean que no les están saliendo, que no están seguros, o sea, anótenselas, porque la clase que viene va a haber una puesta en común donde estaría bueno que surja esta cuestión, así las podemos charlar con un poquito más de cuidado, ¿sí? No queremos que nos pase desapercibido problemas que pueda haber con este tema, ¿sí? Entonces, eso es la tarea a partir de la actividad que nos va a generar la primera actividad de la clase del miércoles. Mientras que los 2 textos que tienen de tarea, el texto de Jorge Caselas presenta de manera general el marco teórico en el que vamos a movernos, y el texto de Andrea introduce específicamente la cuestión de las bases de orientación. Entonces, durante la clase del miércoles, la actividad que vamos a desarrollar tiene que ver con justamente el uso de la base de orientación. Ustedes van a diseñar una actividad para que sus alumnos usen una base de orientación y la diseñen, y bueno, vamos a hacer cosas al respecto, ¿sí? Así que también es bien importante que ya hayan leído ese texto para poder llegar a la clase y trabajar con eso, ¿de acuerdo? Ya lo que vamos a hacer el viernes lo charlamos después, así no lo hacemos tan adelantado. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo venimos por ahora? ¿Vamos bien? Bien, tengo un pulgar arriba por ahí. Todo claro. Genial. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta ahora más específicamente sobre el TP? Aprovechen a leer al menos las consignas del primer punto, que es el que se llevan de tarea hoy, a ver si les queda claro lo que les pide. De paso les cuento, por si a alguno les llegara a interesar, que ese manual del que estoy hablando en el punto C, ustedes tienen, por un lado, en el aula virtual colgado la selección esta de las páginas concretas que hablan sobre el tema, pero si a alguno le da curiosidad y quiere ver el manual completo, el manual está colgado en la página de CCPEMS, ¿sí? Si van a la página de CCPEMS, donde está la parte de publicaciones didácticas, ahí está colgado ese manual entero, así que lo tienen ahí a mano para si alguien lo quiere revisar. Bueno. ¿Alguna pregunta? La ruido que tengo acá en casa. Espero que no los esté matando a ustedes. Pero... ¿No? Chicos, ¿a ustedes se les ocurre agregar alguna cosa? Andrea,
Martín, Sherry, Jimena. Leo. No, yo Sí, Leo, ahí está. lo que les quería decir es que Diego les aclaró muy bien que no es un TP el de narrativas. Lo que yo les quería decir es que sí me pueden ir mandando si tienen versiones parciales o algo, por si quieren ir, que yo les sugiera algo, que mire algo, en ese sentido, no de la obligatoriedad, ¿sí? Eso. Perdón, Mariana, ¿qué problema tenés? ¿Cuál es el archivo que no abre? El del TP creo que no le abre. Ahí me logró abrir, no, es como que no, le cuesta un montón, recién me lo abrió. Así que ahí estoy, ya está, gracias. Bien, bien. Igual está colgado en el, por si no lo encontraron fácil, está Sí, en colgado internet. en el aula virtual, en la pestaña de evaluación. Sí, ahí está colgado el TP. Y como siempre, si van a la pestaña de bitácora de clases, en la correspondiente a la clase de hoy, va a estar también el acceso a la misma pestaña. ¿Sí? Así uno pueden entrar siempre por dos lados a estas cosas. Bueno, entonces yo creo que si no hay más preguntas, podemos ir cerrando. No se dejen estar con esto. Recuerden que cuando nosotros terminamos temprano, no es que no les digo que se vayan a trabajar ahora en esto, pero sí recuerden que la materia tiene mucho de trabajo. Si esto fuera la clase presencial, más que terminar la clase ahora, lo que estaremos diciendo es, bueno, a ver, vamos a las mesas y pongámonos a trabajar. Como nos estamos perdiendo esa parte, nosotros no podemos estarles encima a ustedes viendo lo que hacen, comentándoles, ahí perdemos mucho con esta versión virtual así a distancia de la materia. Entonces lo que les pedimos es no se duerman con esto, ¿sí? No les digo que se lo vayan a hacer ahora, pero júntense, convérsenlo con su grupo de WhatsApp, hagan una sesión de Meet en algún momento, pero pónganse a charlar sobre estas cosas, intenten aprovechar la instancia de trabajo en equipo, ¿sí? Ya a partir del miércoles van a tener asignado tutores, así que ahí además van a poder sumarnos a nosotros a algún aspecto de esas discusiones o de esas dudas que les puedan ir surgiendo. ¿Sí? ¿Tenemos que subir los objetivos para el miércoles a una pestaña, dijiste, o directamente los ponemos el miércoles? Mira, el miércoles los vamos a charlar, pero a mí, ya que los vamos a charlar el miércoles, para asegurarme que todos lo tienen, estaría bueno que los vayan subiendo en una pestaña, en un hilo del foro. ¿Sí? Y después los discutimos, ya los tenemos ahí escritos para leerlos y los discutimos. Sí. ¿Sí? Habrán visto que en el... Yo tengo una pregunta, Diego. Sí, decime, Sebastián. Sí, se me estuvo cayendo la conexión, entonces capaz que esto lo dijiste y... No te hagas problema. En el punto C, que dice leer la sección sobre objetivos del manual de elaboración, o sea, y después dice revisar los objetivos, ¿se refiere a los que aparezcan ahí en el manual? O... No, fíjate que en el punto B te dice que escribas objetivos. Bien, sí, después sí, te dice lee el manual y ahora te dice revisar los que escribiste, a ver si no habría que... a ver si a partir de esta lectura no se te ocurrió que quizás había que escribirlos distintos, habría que hacerles algo a esos objetivos que escribiste. Bien. ¿Sí? Sí, gracias. Por supuesto, lo que decíamos recién es, dado que tenemos el spoiler ya todo escrito, pueden saltearse un paso si quieren e leer primero el texto y ya escribirlos directamente. No pueden hacer esa primera trampa. Pero a veces está bueno, si alguien hace el paso como estaba pensado originalmente en el TP, que es primero escribirlo honestamente, después leer el texto y después revisarlos, eso es algo interesante para que nos lo cuenten en la puesta en común. Digan, bueno, yo había escrito esto, y después intenté mejorarlo o corregirlo escribiendo esto otro. Me parece que esto es mejor, que logré esto por tal cosa, o no logré hacer tal otra, ¿sí? Pero ese contraste también es interesante para la discusión. Bien. Recuerden, si quieren, de volver a la clase creo que fue en la clase de finalidades, hacia el final de la presentación de ese día, se habló algunas cosas de objetivos. Digo, si quieren también revisar cosas que ya han ocurrido en la materia. Bueno, yo creo que no tengo nada, yo no tengo nada, no se me ocurre nada más para decirles. Si el resto tampoco quiere decir más nada, podríamos ir cerrando. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles.
Buenas noches, cuídense. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego. Descansen y coman rico. Gracias. Hasta luego. Buenas